Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido nuestra provisión, has sido nuestro sustento en este momento y confiamos en tu palabra, confiamos en tu bondad. Te pedimos, Señor, que vengas con palabras de amor y de gracia sobre nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y que esa palabra que tú vas a derramar, Señor, sobre cada uno de nosotros haya cabida en nuestro corazón. Guíanos, Señor, en lo que tú nos vas a enseñar y lo que tú nos vas a hablar. Danos oídos, Señor, abiertos, Señor, una mente alerta para escuchar tu palabra y un corazón sensible para recibirla y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Me alegra mucho verlos por aquí. Sean todos muy bienvenidos a nuestro servicio. Vamos a meditar en una porción de la palabra del Señor. Quiero que estemos muy atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Vamos a abrir en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 47 al 49. Y dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En esta porción de la palabra, el Señor está haciendo una referencia acerca como de dos raíces, de dos simientes, a la cual nosotros debemos identificarnos en algún momento. La primera simiente que está hablando de algo terrenal y la segunda está hablando de lo celestial. Entonces, cada una de las simientes de las que habla la palabra del Señor está hablando de la naturaleza de la que nosotros tenemos. Y vemos que Dios siempre ha querido tener una relación estrecha con una imagen y una semejanza con el hombre como Él lo estipuló. Pero vamos a ver a través de la palabra qué ha sucedido. Porque si vemos, cuando nosotros nos identificamos con lo terrenal, pues nos estamos identificando con nuestra naturaleza, con lo que vivimos, con las necesidades, con el hambre, con el sueño, con la alegría, con todo. Pero cuando hablamos de lo celestial, estamos hablando del Señor. Y cuando hablamos del Señor, estamos hablando de su gracia, de su gloria, de su bondad, de su amor, de su poder. Dios siempre quiso que el ser humano fuera una imagen de Él, una imagen y semejanza de Él. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 1, del versículo 26, el versículo 26 y 27. Aquí habla la palabra del Señor sobre un personaje muy particular, sobre la creación y también sobre un personaje muy particular. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Aquí no está hablando todavía de Adán, está hablando de toda la creación. Así que está hablando ¿de quién? De nosotros también. Está hablando del propósito con el que Él los creó. Pero cuando Él tuvo esa necesidad de ver el propósito con el que iba a crear al hombre, le dijo que lo hiciera conforme ¿a qué? A su imagen. Y conforme a su semejanza. Y aquí vemos que desde el principio, cuando el Señor tuvo el deseo de crearnos a nosotros, nos creó
con este propósito. Y este propósito es un propósito que nos debe de llamar a nosotros a encontrarnos con la simiente verdadera, con la simiente correcta, con la simiente de donde nosotros venimos, la raíz de donde nosotros venimos. Así que si nosotros nos identificamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es la palabra que Él está describiendo en este momento. Pero si seguimos leyendo un poco más en Génesis, vamos a encontrar en Génesis capítulo 3. Si vemos, después de que el Señor en su creación crea al hombre y crea a la mujer conforme a su imagen, a su semejanza, después dice: voy a hacer a Adán, y posteriormente le da a su mujer Eva, ¿cierto? Y los tiene en el huerto del Edén. Pero vemos que tenerlos a ellos en el paraíso, tenerlos a ellos en un cielo terrenal, un cielo donde ellos disfrutaban de todas las bondades del Señor. Ellos no tenían que trabajar, ellos no tenían que hacer muchas cosas, solo tenían era que vivir y disfrutar de la presencia del Señor. Pero en Génesis 3, y vemos todo Génesis 3, vemos lo que sucede con Adán y Eva. Pero vamos a leer específicamente el versículo 6 y versículo 7, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sin refutar. Ay, venga, este mango sabe delicioso. Y se lo dio, y ni siquiera le preguntó de dónde salió. Si era un árbol que el Señor les había mencionado y él se había apartado para sí mismo ese árbol, ellos conocían de su fruto, conocían de su color, conocían del aroma de ese árbol. Pero mire que en este momento, ¿qué sucede? Empieza una decadencia del hombre que lo empieza a apartar del Señor. En el momento en que la serpiente se acerca a la mujer, muchos pueden decir, pero la mujer podía haberle dicho que no. En un principio la mujer no debía haber escuchado a la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que en ella ya había empezado un pecado de codicia sobre ese árbol. Y cuando la mujer escucha las palabras de la serpiente, deja de escuchar las palabras de ¿quién? Las palabras de Dios. Y cuando la mujer escucha a la serpiente, está menospreciando ¿qué? La raíz de donde viene ella, que es Dios mismo. Y al escuchar a la serpiente, pues en donde cae en un error y empieza a suceder muchas cosas después de esto, donde cuando comen del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Cuando ellos vieron que estaban desnudos, trataron de cubrirse y trataron de esconderse de la presencia del Señor. ¿Será que nos pasa eso en muchas ocasiones? Cuando le embarramos y cuando pecamos, ¿qué hacemos? No, que no me vean los de la iglesia, que no me vaya a ver el pastor, que no me vaya a encontrar al líder, que yo no vuelvo por allá a la célula. ¿Y qué tratamos de hacer? A través de apariencias, tapar lo que nos está sucediendo. Muchas gracias. Cuando intentamos tapar lo que nosotros hemos causado, nosotros mismos hemos causado, nos damos cuenta que no es suficiente. Porque ellos se taparon ¿con qué? ¿Con qué? Con hojas de higuera. Las hojas de higuera pues iban a durar poco, si acaso unas cuantas horas, si a mucho un día, pero no iba a durar mucho. De ahí empiezan a suceder muchas cosas y es el primer pasaje que se ve en la Biblia donde hay un sacrificio, porque un animal tuvo que ser sacrificado para que la piel de esos animales cubriera el pecado de Adán y Eva, porque ellos tenían que vestirse, ellos no podían seguir desnudos. Por eso la pregunta del Señor no fue ¿por qué comiste del árbol?, sino ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí fue la evidencia de que Adán y Eva se estaban separando de esa raíz, de la que el Señor había declarado y que había dicho, van a ser a mi imagen y a mi semejanza. Ahora, ¿a quién se estaban pareciendo?
a la serpiente. Ahora, ¿a qué iban a oler? ¿De qué se iban a vestir? De pieles de animales, y ya iban a dejar el olor del Señor. Y empieza un proceso de separación y de separación. Llega también ya en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 8, y sucede algo muy trascendental, y es que Caín mata a su hermano. El Señor le da la fuerza a la mujer porque después de que ellos comen del árbol, hay unas consecuencias, y esas consecuencias pues acarrean unas responsabilidades de labrar la tierra, de comer del fruto de la tierra. A las mujeres se les iba a incrementar los dolores de parto, y bueno, una cantidad. Pero después Eva dice que ella obtuvo las fuerzas para tener a dos hijos, a Caín y a Abel. Uno fue pastor de ovejas y otro se fue a cosechar en el campo. Cada uno trajo una ofrenda, pero Caín quedó celoso de la respuesta que el Señor le había dado a Abel. Y mire lo mismo que empieza a suceder. El Señor le da la oportunidad a Caín. No es que Caín se sintió como que, no, y este por qué, y empieza a cavilar. No, el Señor se le acerca a Caín. ¿Qué quiere decir? Que Caín y Abel tenían todavía ese contacto con el Señor, donde lo veían y lo escuchaban, y le dice, ¿por qué está triste? ¿Por qué está acongojado? Entonces él le cuenta y le dice, no te preocupes, como quien dice, no te preocupes, esas cosas pasan, no te avergüences de eso, pero en el corazón aún hay un resentimiento. En el corazón aún hay ¿qué? Palabras de serpiente y no las palabras del Señor. Porque está dejando de escuchar al Señor para dejar llevarse por su propia decisión. ¿Y cuál era la decisión? Versículo 8 del capítulo 4 de Génesis dice, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después de que Caín ha escuchado la voz de Dios, después de que Caín ha escuchado las palabras del Señor y ha estado acostumbrado a la voz del Señor, mire lo que empieza a brotar en su corazón. Pero eso no brota de la noche a la mañana, eso viene desde el día en que sus padres decidieron deshonrar al Señor y no obedecerlo. Mire hasta dónde empieza la separación. En ese momento, lo que sucede con Caín al matar a su hermano crea una brecha, una abertura tan grande que lo separa inmediatamente del Señor. Y eso lo podemos ver en el capítulo 5 de Génesis, porque ahí es donde ya se cambia el diseño de Dios. ¿Y se cambia qué? Al de los humanos, a la simiente de pecado. Porque después de que muere Abel, ¿quién es el siguiente que nace? Set, ¿cierto? Pero mire lo que dice la palabra en este versículo, y dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo. ¿A qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Debía ser imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero mire lo que está sucediendo, a tal punto en que el diseño cambió tanto y la separación había cambiado tanto, que ya lo que está sucediendo en este momento es que esa naturaleza pecaminosa llevó a que Set fuera imagen y semejanza de Adán y no fuera de Dios. Mire la separación que hay en este momento. Ellos teniendo el lugar soñado para todos, el lugar perfecto, no hay que trabajar. Con que nos digan a nosotros, no hay que trabajar, es el lugar perfecto. Es que trabajar es tan maluco que nos pagan por eso. El lugar donde no había enfermedades, donde había comunión, donde había una relación cercana y estrecha con el Señor. Aquí es donde el pacto que había con Adán y Eva se quebranta. ¿Y eso lo separa de qué? De la presencia de Dios. Aún Caín y Abel disfrutaban de la presencia de Dios. Pero en este momento en que ya se cambia
esa imagen y semejanza a la de Adán, es donde pierden la esencia de lo que el Señor ha puesto en ellos. Después de Set, van a salir naciendo hijos a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Siguen naciendo a imagen y semejanza de Adán. Quiere decir que de ahí en adelante la raíz de ellos viene de Adán y viene de esa simiente, viene de ese pecado que ellos cometieron, que los separó de Dios. Pero si vemos desde un principio, el Señor, ¿qué ha querido? Es que nos parezcamos a Él. Y aún Jesús lo dijo: sed como yo, manso y humilde de corazón. Y en la palabra siempre se ve esa invitación, que sigamos sus pasos, que seamos a Él, que nuestro rostro se parezca al de Él. Cuando vemos que hay una separación tan grande ya entre el humano y el Señor, entre la creación y el Creador, surgen muchas cosas donde hay muchos sacrificios, derramamiento de sangres, y pasan muchos, pero muchos años hasta que viene que alguien que nos va a reconciliar nuevamente con Dios. Alguien que viene otra vez a cortar esa brecha, a cerrar ese abismo que nos había separado del Señor, para que volvamos y nos conectemos con Él. Hasta el momento, ¿cómo era la forma de ellos conectarse? Cada año iban al templo, llevaban su sacrificio, recibían expiación por sus pecados, recibía lo que el Señor iba a declarar sobre ese año, y ellos se iban a dar cuenta si iban a tener una hambruna o iba a haber cosecha, si ellos iban a tener bendición o este año iba a ser de receso. Esa era la forma en la que ellos se acostumbraron a relacionarse con el Señor. Pero el Señor siempre ha querido relacionarse de una forma directa y una forma íntima con el ser humano. El pueblo de Israel se acostumbró tanto a ver al Señor tan lejos, a no escuchar su palabra, a no sentir su presencia, que aún en el desierto, cuando Él había liberado al pueblo de las manos de Egipto, después de 400 años de esclavitud, el Señor quería hacer un pacto con ellos, un pacto matrimonial, que era la ley que iba a establecer con ellos, era el contrato que iba a firmar con su pueblo para que Él morara en cada uno de ellos. Pero ellos quisieron, le dieron la espalda y no aceptaron lo que el Señor quería hacer con ellos. ¿Qué le respondieron a Moisés? Le dijeron: que el Señor te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo después de haber escuchado la voz del Señor como un estruendo en el monte, cuando se estremeció. Pero el Señor, en su bendita bondad, trae esperanza para nosotros. Y viene un reconciliador. Ese reconciliador, ¿cómo se llama? Jesús. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32. Y aquí vemos cómo empieza esta bella historia. Y dice: y ahora, ¿a quién le está hablando? Le está hablando el ángel Gabriel a María y le está diciendo la buena noticia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hasta este punto, en la historia de la humanidad, no había llegado el Salvador, no había llegado el reconciliador. Pero cuando el Señor, por su bondad, dice: voy a acabar con ese río de sangre, de sacrificios, de maldad y de ese ciclo que siempre se acostumbraban a pecar y buscar la expiación de sus pecados, a pecar y buscar la remisión de sus pecados. Viene el Cordero que iba a ser inmolado, el Cordero que iba a pagar un precio, porque el ser humano no tenía cómo pagarlo, el Cordero que iba a romper lo que nos separaba a nosotros de Él.
Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tiene una revelación no desde este momento, sino desde el momento en que está en el vientre de su madre, de Elizabeth. Porque Juan fue lleno del Espíritu Santo cuando vio a María, y María ya tenía al Redentor. Cuando él lo ve el que nos va a reconciliar de nuevo con el reino de los cielos, el que nos va a reconciliar de nuevo con Dios. Y ahí es donde vemos que se empieza otra vez a cumplir toda la palabra, lo que el Señor ha hablado y ha escrito desde un principio. Porque el que el Señor haya venido a pagar un precio, a cubrir tus pecados, a sanarte de la enfermedad, a que tú no te sientas mal, a que vienes los sábados y calmas un poquito la ansiedad, a que estás los domingos aquí y te sientes bien porque no, yo sí estoy yendo a la iglesia, yo sí estoy leyendo la Biblia. Claro, cuando el pastor dice allá, yo leo lo que están diciendo. El Señor Jesús no vino solamente para eso. El Señor vino fue para reconciliarnos consigo mismo, porque nosotros no éramos capaces de volver al diseño original. Nosotros no éramos capaces de volver a la raíz original. Pero aquí es donde Jesús se presenta como el Cordero y Salvador del mundo. No solamente de la época en la que está viviendo, sino de cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes se sientan salvos, pero yo me siento salvo por la obra de la cruz que se ha hecho realidad en mi vida. Claro, yo tengo falencias, tengo caídas, yo soy tendiente al pecado, pero sé que mi Redentor vive. Y sé que aún en mi piel deshecha veo la gracia del Señor. Y eso fue lo que vio Job después de ver su cuerpo lacerado y después de entender que el Redentor, el que disfrutamos hoy en día, es el que nos ha vuelto a unir a un Padre celestial, que un día dijo: los voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. ¿A qué vino el Señor? A devolvernos al diseño original. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que es donde ya 1 Corintios 15, 45, que es aquí donde ya empezamos a ver la obra realizada del Señor para nosotros podernos acercar de nuevo a ese primer diseño. Y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Quién? Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y asimismo, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí es donde ya hemos revelado lo que el Señor está haciendo. Y el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Viendo que nosotros estamos ligados y atados a ese primer Adán, que es ¿qué? De la tierra. Dice que es Adán, alma viviente. Y se presenta a él como ¿qué? El postrer Adán, que es espíritu vivificante, que es espíritu que devuelve a la vida lo que se había muerto.
Espíritu que sana las heridas que nadie las podía sanar. Espíritu que esas áreas que teníamos comprometidas y que ya las dábamos por muertas, Él las devuelve otra vez a la vida. Eso es lo que habla del espíritu vivificante. Y después dice que Él es ¿quién? El segundo hombre, que es el Señor, que es ¿de dónde? De los cielos. Y si nosotros vemos lo que el Señor está haciendo aquí en la palabra, pues encontramos que lo que Él quiere es que volvamos a su diseño original, para que nosotros no nos parezcamos al mundo, para que no nos parezcamos a esa raíz de Adán, para que no nos parezcamos a esa raíz de pecado, de maldad, y que somos tendientes a ello, sino que nos parezcamos más al Señor. Que ya no vamos a tener más al primer Adán, sino que vamos a tener al postrero, que es Jesucristo, el que nos va a conectar de nuevo con el cielo. Una de las cosas que sucedió cuando Jesús murió en el Calvario fue que el telón del templo se rasgó y las cortinas se cayeron, simbolizando que ya no había esa separación entre el Señor y nosotros. Y también en todo lo que el Señor empezó a predicar, en todo su peregrinar, vemos que Él hablaba de esa relación personal con el Señor. Nos llamaba a la oración, nos llamaba a la intercesión, nos llamaba a ese encuentro personal con el Señor. Porque entre más nosotros nos expongamos a Él, a su presencia y a su imagen, más nos vamos a parecer a Él. Entre más entendamos de su palabra, de su bondad, entre más veamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, más vamos a hablar como Él. Y no sé si les haya pasado, pero cuando empezamos a andar con cierto grupo de personas, ciertas cosas se nos empiezan a pegar. La forma de hablar, de vestirnos, de comportarnos, de actuar, de reaccionar, eso se nos empieza a pegar. Pero así como nosotros nos vamos relacionando más y más y más con el Señor, ese primer Adán va quedando atrás y el postrer Adán empieza a relucir. ¿Cuál es el postrer Adán? Pues el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros en este tiempo. El Señor quiere que nosotros seamos originales, que no diga made in China, sino que digamos hechos por Jesús. ¿Sí? Eso es original. Cuando nos vean a nosotros, digan, venga, ustedes tienen algo diferente, pues no va a ser porque lo compramos en Temu, sino porque lo compramos original. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor desea y anhela que nosotros no seamos más extraños a su presencia, que nosotros no seamos más extraños a su bondad, que no seamos más extraños a su voz, sino que seamos ¿qué? Herederos con Él para con Dios. Porque el precio que Él pagó no es para que nosotros nos sintamos bien, como lo decía ahora, o el fresquito, o descargarnos. Es para que nosotros realmente decidamos ser como Jesús, seguir los pasos de Jesús. Y si Jesús es nuestro Salvador, y si Jesús es nuestro Maestro, los pasos de Él tenemos que caminarlos. Esos son sus discípulos. El Señor nos llama a que también no seamos más esclavos, porque hemos estado con esa simiente de esa esclavitud. Claro, las consecuencias que tuvo Adán de labrar la tierra, de trabajar, que pesar, él no trabajaba, ya todo grandote, y de un día para el otro le toca trabajar. Empezó a generar esa cultura de necesitar y necesitar y pedir más y hacer más. Vamos a leer en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que vamos a dejar ¿qué?
toda esa simiente de esclavitud que nosotros tenemos. ¿Esclavos a qué? Al pecado. ¿Esclavos a qué? A la maldad, a las malas decisiones. Y a veces nos arrepentimos también muy naturalmente de eso. Yo no debí haber hecho eso, yo no debí haber contestado a eso, yo no debí haber hablado de esta forma. Nos sentimos también, aún nuestra conciencia nos habla de eso. Pero el Señor, ¿qué es lo que no quiere? Que nosotros seamos esclavos de donde Él nos sacó. Egipto había hecho una presión muy impresionante sobre el pueblo de Israel. Y cada vez que se encontraban con un obstáculo, que le decían a Moisés, le decía: devolvámonos para Egipto. Allá teníamos por lo menos casa, comida, y que nos trajo a morir aquí al desierto de hambre. Nos trajo aquí a morir al desierto de X, Y, lo que sea. Cuando nosotros somos esclavos y nuestro corazón es esclavo, nosotros empezamos a tener esas reacciones y esos reclamos hacia el Señor, y empezamos a decirle: Señor, pero yo antes estaba bien, yo antes que no era cristiano, yo tenía un buen trabajo, pero tú eras esclavo ¿de qué? Tú empiezas a entrar a la libertad del Señor. Y esa libertad del Señor nos va a remover completamente nuestra vida hasta que nosotros entendamos que es el diseño que debemos cumplir del Señor en nuestras vidas. Que nosotros debemos sí o sí parecernos al Señor. También el Señor quiere que nosotros no seamos extraños. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Gentiles eran los extraños, los que no hacían parte del pueblo. Pero si nosotros ya no somos más huérfanos, sino que tenemos un Padre celestial, tenemos una casa celestial, tenemos la bondad del Señor, empezamos a ver que somos coherederos de la gracia del Señor, coherederos a través de Cristo, coherederos a través de la comunión que nosotros estamos teniendo aquí. Eso que las personas digan: no, yo tengo mi relación con el Señor y es muy personal y solamente es el Señor y yo. Nosotros necesitamos estas relaciones en comunidad, en hermandad, para aprender, porque el Señor dice: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Cuando nosotros dejamos de ser extraños para el Señor, entonces ya podemos entrar a su presencia y tomar de sus bendiciones. Si yo llego a una casa como un extraño, pido hasta permiso para sentarme en los muebles, para entrar, permiso para ir al baño. Pero cuando yo no soy extraño, pues no sé si alguien aquí llega a una casa así y entre una vez y abra la cocina, saque de una vez y prepare un sándwich. De pronto sí. No, nunca. Nosotros normalmente no somos así. Entonces, pero cuando dejamos de ser extraños, es porque ya somos ¿qué? De la casa, ya somos familiares, ya somos amigos entrañables. Y cuando entramos, ya entramos es: venga, ¿qué vamos a comer hoy? Venga, ¿qué vamos a hacer? ¿El asadito es para hoy o qué? ¿Cierto? Ya entramos con naturalidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos que somos parte del lugar. Sentimos que lo que hay ahí también es de nosotros. Y cuando dejamos de sentirnos extraños, empezamos ¿a qué? A participar de las promesas de Dios que han sido dadas en Cristo Jesús a través de eso, de lo que el Señor ha hecho, del evangelio que nos alcanzó hasta este momento. Eso es no sentirse extraño y sentirse heredero. El hijo pródigo era un huérfano en la casa de su padre. El hijo pródigo era un extraño en la casa de su padre. Pero cuando nos sentimos que somos de la casa, yo abro la nevera, yo saco, yo preparo, yo invito, porque es mi casa. Y el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos de ser extraños y participemos de la bondad, de nuestra porción que es Cristo Jesús. Y cuando no somos extraños, invitamos a más amigos. Publicidad política no pagada.
Si no se sienten extraños aquí en nuestro servicio, ¿a quién van a invitar? A más amigos. Vamos a invitar a más amigos. Eso es lo que sucede. También el Señor quiere que nosotros seamos justificados por su gracia para poder participar de la herencia eterna, de la herencia que Él nos dejó. Vamos a leer en Tito capítulo 3, versículo 7. Un poco difícil de encontrar. Tito capítulo 3, versículo 7. Dice de la siguiente manera: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No hay excusa para que tú no te acerques al Señor. No hay excusa para que tú no sientas la bondad del Señor. No hay excusa para que tú digas que no puedes. No hay excusa para que tú te rindas. La gracia del Señor ha sido extendida, como dice su palabra, sobre buenos y malos. ¿Quiénes son los que van a aceptar esa gracia y van a recibir esa gracia? Son los que se sienten herederos de su gracia a través de Cristo Jesús. Son los que se sienten salvos a través de la palabra y la obra de la cruz que se ha hecho realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué excusa vamos a tener? Ahora vemos que ese postrer Adán nos está haciendo un llamado a volver a un diseño único y especial que es Él. En la multiforme gracia el Señor es muy creativo y todos los que estamos aquí somos muy diferentes, unos más lindos que otros, pero ninguno feo. Pero en la esencia, en lo que nosotros somos, en nuestra forma de andar, de actuar, de responder, ¿a quién nos debemos de parecer? A Jesús. Cuando estamos en la vía y nos están pitando y se nos atraviesa, aun sea el pastor, ¿a quién nos debemos de parecer? A Jesús. Aun cuando tengamos un problema, porque se me colaron en la fila, llevo 2 horas haciendo fila y esta señora se me coló, ¿a quién me debo de parecer? A Jesús. Y entonces le decimos a la señora que ponga la otra mejilla. No. Cada situación de nuestra vida en la que nosotros nos vemos expuestos debe ser un reflejo del carácter y de la bondad del diseño de Jesús. Pero ¿saben por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Porque si hemos aceptado al Hijo de Dios en nuestro corazón, nuestra ciudadanía es celestial. Ya no seremos más de aquel hombre viviente, terrenal, sino vamos a ser de este espiritual, vivificante, que trae a la vida, que trae bondad, que trae restauración, que trae poder, que trae sanidad. Que donde van sus pasos va trayendo libertad al lugar donde va pisando. Eso somos nosotros, porque nuestra ciudadanía está donde, en Jesucristo, el dueño de los cielos, que nos hizo partícipes y coherederos con Él de toda esa bondad y de toda esa gracia. Así que tú no eres de aquí. Tu situación no te define de lo que tú estás viviendo aquí. Tu meta tiene que ser los cielos. Después de que nosotros dejemos esta tierra, ¿a dónde vamos a ir? ¿Nos vamos a quedar cual terrenal? ¿Nos vamos a quedar con esa simiente de maldad? ¿Nos vamos a quedar a imagen y semejanza de lo imperfecto y vamos a despreciar lo perfecto? Si hoy estamos aquí es porque nosotros vamos a aceptar la bondad y la gracia del Señor. Nos vamos a parecer a Él y Él nos va a poner un sello. Que ya no eres más huérfano, sino que tienes un padre. Que ya no eres más un extraño, sino que eres un hijo. Que ya no eres alguien lejano, sino que eres llamado amigo. Esa es la ciudadanía que nosotros debemos de tener, porque el reino de los cielos está evidente, está latente en nuestras vidas.
en nuestra ciudad. Pero ¿cuáles son sus ciudadanos? Aquellos que desprecian por la voz de una serpiente, aquellos que desprecian por un rato de placer, aquellos que desprecian por un negocio mal habido, aquellos que desprecian por una relación mala, aquellos que desprecian por dejar sus pasiones desordenadas. Nuestra ciudadanía nos debe definir. Nuestra ciudadanía nos debe mostrar de quién somos. Nosotros somos de quién? De Jesús. Nosotros somos de quién? De Jesús. Nosotros somos de Jesús. Somos de Jesús. ¿A quién te tienes que parecer? A Jesús. ¿De quién debes de hablar? De Jesús. ¿Con quién debes contar? Con Jesús. Cuando entendemos ese diseño y el Señor nos quita ese espíritu de orfandad, de extraño, del que fue rechazado, y venimos y entramos a su gracia, ahí entendemos: Señor, yo pertenezco al reino de los cielos y no pertenezco aquí. Ahí comprendemos que lo que Adán había hecho, que nos separó de la presencia del Señor, ahora en Jesucristo lo tenemos. Jesús, cuando fue a ascender al cielo, Él dejó una promesa muy bella y fue: me iré, pero no los dejaré solos. ¿A quién os dejaré? Al Espíritu Santo que da testimonio, al Espíritu Santo que habla de mí, al Espíritu Santo que me redarguye, que me instruye. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y seamos llenos completamente del Señor. Que si en ocasiones nos sentimos mal por nuestra situación y en ocasiones nos sentimos mal por lo que estamos viviendo, o que en ocasiones nos sentimos tan abrumados porque nuestras fuerzas no alcanzan, recordemos que estamos en la casa de nuestro Padre. Solo tenemos que levantar nuestras manos, clamar al Señor y tomar de esa bondad, de esa herencia que Él ha dejado para nosotros, para que la podamos disfrutar desde antes, que no la disfrutemos cuando ya no vale la pena. Disfruta de este momento, que las fuerzas que el Señor te ha dado en tu juventud sean para disfrutarlo a Él. Que el momento en el que tú estás viviendo sea para evidenciar su bondad. Que la prueba en la que tú estás atravesando sea el lugar perfecto para entrar en comunión, para arrodillarnos y para encontrar al Consolador. Que si tienes momentos de éxito, sea el momento para tú levantar las manos y decir gloria a Dios. Que si tú estás en enfermedad, es la oportunidad perfecta para que tu fe sea creciente y para que no vayas a caminar hacia atrás. Es que tú eres hijo de Dios. Y el llamado que el Señor te ha hecho es para que estés en tu casa. La casa que no es terrenal, que no se corrompe. Es la casa que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Si el Señor es tu porción, ¿por qué no tomas de ella? Si el Señor es tu porción, ¿por qué no acudes a Él cada vez que lo necesitas? Dejemos todo ese espíritu de extranjeros, de huérfanos, de extraños, y seamos realmente hijos para su gloria. Seamos realmente ciudadanos del cielo. Y recuerda, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. No te aferres a las cosas de la tierra. Nos aferramos a cuanta bobada existe. Ay, me robaron la cuenta de Instagram. ¿Qué voy a hacer con mi vida?
me robaron el celular, ahora perdí toda mi comunicación social. Nos aferramos a cosas tan vanas, tan pasajeras, que realmente no entendemos los tesoros tan grandes que tenemos en el cielo. Y esta es una estrategia que ha utilizado el enemigo y le ha funcionado muy bien. Y es enredarnos en tanta cosa. Hoy somos dueños de tantas cosas. Hoy tenemos nuestra ropa y somos felices con nuestra ropa y lucimos la marca que tenemos. Somos felices con la vida que llevamos, el trabajo que tenemos. Y a veces estamos tan involucrados en las cosas terrenales, en las cosas de Adán, que hemos olvidado lo celestial. ¿Cuántas veces hoy te encontraste con el Señor? ¿Cuántas veces escuchaste un consejo del Señor que debías de tomar una decisión y lo tuviste en cuenta primero a Él? ¿Cuántas veces esta tarde estuviste consciente del Señor y sentiste el amor y la gracia sobre su vida? Los herederos y los hijos del reino de los cielos es para todo aquel que lo acepte y entienda que Jesús es su Rey y su Salvador. Vamos a estar de pie, por favor. Creo que una de las cosas más duras de las que nosotros podemos vivir es sentirnos sin casa, sin hogar. Una de las cosas más difíciles de pasar es que llegue la noche y tú no tengas habitación donde recostarse, donde sentirte seguro. Y yo sé que muchos lo habrán podido experimentar. Y aún han llegado a situaciones tan extremas de tener que dormir en la calle, bajo un puente, tirados. U otros que les ha tocado abandonar su casa, su país, su familia, porque aún no se sienten bienvenidos ahí. Pero el Señor abre sus brazos grandes de amor y de bondad y nos abraza a todos. Para Él no hay raza, no hay cultura. Para Él no hay nacionalidad. Para Él no hay edad. Para Él no hay tiempo. Para Él lo único que hay es un corazón rendido y dispuesto para Él. Lo que Él busca son esos que se humillen delante del Señor y derramen su alma a sus pies. Él te vino a buscar a ti. Él vino a buscarme a mí. Y si hoy es el primer día que tú escuchas de la palabra del Señor, de la bondad del Señor, y que te está diciendo que Él vino fue por ti, no esperes más. No te alejes más. Ven a los brazos del Señor. En Él encontramos paz, salvación y vida eterna. Vamos a entregar al Señor todas aquellas cosas que nos separan de Él. Todo aquello que crea una distancia con su presencia. Y volvamos al diseño original. Parezcámonos al Señor. Seamos a su imagen, que quiere decir que nos veamos como Él, y a su semejanza, que actuemos como Él. Que la obra del Señor sea una realidad en nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu bondad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor,
porque has hablado a nuestro corazón y has quitado, Señor, de nosotros ese velo que evitaba que te viéramos a ti cara a cara. Gracias, Padre, porque has formado en nosotros hombres y mujeres que anhelan tu presencia. Y hoy, Señor, somos un pueblo que anhela y te desea, Señor. Deseamos que vengas, Señor, con tu misericordia, Padre amado, que nos quites esos corazones huérfanos, que nos quites, Señor, eso que nos separa. Que no tengamos más distinción, sino que podamos, Señor, hoy levantarnos como hijos e hijas tuyas, Señor, y que podamos extender tu reino, porque nuestra heredad eres tú, nuestra porción eres tú, Señor. Levántanos, Señor, como esos hijos e hijas que se identifican contigo y que entienden la bondad que ha tenido para con sus vidas. Y que no van a caminar igual, que no van a seguir igual, que no van a seguirse comportando igual, sino que van a ser como tú, como Jesús, como el Cordero inmolado que quita el pecado de mi vida, que quita el pecado de mi familia, que quita el pecado de mi barrio, de mi ciudad, de mi nación. Jesús es el que nos restaura, que nos vivifica y que nos trae de nuevo a la vida. Gracias, amado Dios, por tu bondad y tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, por haber hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor. Y hoy nos rendimos, Señor, ante ti, ante tu presencia, ante tu majestad, Padre. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccm youth. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también en ese mismo horario. Youth.